Ya estamos de regreso. Como todos ustedes saben, el domingo pasado, el domingo 4 de junio, hubo elecciones en los estados de México y Coahuila. De hecho, en ambas entidades se renovaron gubernaturas. Y bueno, en el caso de Coahuila resultó ganador el entonces candidato Manolo Jiménez con un 58.33% de la elección, frente a los candidatos de la izquierda. Armando Guadiana obtuvo un 21.48%, Ricardo Mejía el 13.30% y Lenín Pérez el 5.8%. Por su parte, en el Estado de México, la candidata Delfina Gómez obtuvo un 52.2% de la elección frente a un 44.3% de la candidata Alejandra del Moral. En este caso, el PRI pierde el poder en el Estado de México después de 94 años de vigencia de este partido político. Hubo ya un cambio de color, un cambio de partido en la entidad mexiquense. Y para platicar de este importante tema tenemos con nosotros a Juan Carlos Villarreal Martínez. Nuestro invitado es abogado, catedrático, autor y además ha ocupado varios cargos en el ámbito electoral, ya que ha sido asesor, secretario, coordinador, entre otros cargos dentro del Instituto Electoral del Estado de México y el gobierno de la misma entidad. Juan Carlos, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Paco, muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos, Juan Carlos. En términos generales, platícanos, ¿cuál es tu opinión sobre el resultado de la elección en el Estado de México? Mira, como ya lo has descrito, luego de un largo predominio de un partido hegemónico, los últimos años se caracterizaron por problemas que van desde la falta de planeación, y la incapacidad para darle atención a las crecientes demandas del Estado, y era ya necesario, me parece, un cambio que se da ahora en manos de la candidata Delfina Gómez, que había competido en el 2017 y que ahora obtiene el triunfo cómodamente. Pero decirlo esto parece fácil, sin embargo va a traer una serie de cambios significativos en la forma de hacer política y en el predominio que por largas décadas tuvo un solo grupo político en la entidad. Okay. Es interesante, Juan Carlos, efectivamente después de 94 años de hegemonía, este resultado sí deja mucho que platicar, mucho que reflexionar. Hubo muchos factores alrededor de esta elección y seguramente lo sabes. La oposición culpa directamente al gobernador del Mazo de que no metió las manos para que ganara su candidata. Otros dicen que definitivamente le dijo el presidente López Obrador, yo no me voy a meter aquí y que pase lo que tenga que pasar. Por otro lado está también el lado de los participantes. Hubo una votación a cargo del 49.8, algo así, del padrón electoral, lo que significa que el 51% de los electores del Estado de México se abstuvieron de votar. Y también dicen los partidos perdedores, es que la gente no salió a votar y si hubiera salido seguramente ganamos, pero como dices, no nos damos cuenta del cúmulo de problemas que viene arrastrando el Estado de México desde hace muchísimo tiempo, desde el siglo XX, de los problemas estructurales que se replican en México y que la gente haya salido a votar o no, pues obviamente está buscando un cambio. El cambio se dio, vamos a ver qué pasa en el Estado de México en los próximos 6 años y obviamente lo que ocurrió en esta entidad seguramente va a replicar para el 2024 y vamos a ver qué pasa en ese sector. Te paso a Diego, que te quiere hacer una pregunta. Sí. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, Diego. Mucho gusto. Platícanos, ¿qué espera el Estado de México con el triunfo del ya partido oficial? Pues mira, Diego, déjame tomar un poco lo que decía tu papá y dar unas explicaciones de contexto que me parece que son muy útiles. Uh-huh. Evidentemente el gobernador no es responsable de la elección. Claro. El gobernador eligió a la candidata, ayudó a la candidata, la prohijó todo su sexenio y al final pues termina siendo una derrota que es más producto, creo yo, uh-huh, de dos grandes cambios que tiene la sociedad mexicana y mexiquense en los últimos años. Uno tiene que ver con, por supuesto, la desigualdad social. Claro. Y ahí lo que vemos es que el 70% de la población del Estado de México tiene ingresos menores a los que se consideran como los ingresos promedio, que son 16,000 pesos en el país. Eso tiene en consecuencia un caldo de cultivo, una base de apoyo muy significativa
para lo que es el Morena y lo que es la candidatura de Delfina. Ese es un tema, ¿no? Yo creo que es importante mencionarlo. Luego el otro pasa de la incapacidad que tuvieron en campaña para colocar, digamos, la oferta y la diferencia que tenían con Morena. Y quizá la tercera, que es menos fácil de entender, pero es igualmente útil para explicar, es que los electores en el Estado de México tienen características que son, digamos, propias del Estado. Pongo un ejemplo: en el Valle de México vive el 70% de la población, en 10 municipios habitan el 50% de los habitantes. Pero tenemos otra parte del Estado, el sur, que no se parece nada al Valle de México ni al norte del Estado. Entonces son varios estados y son varios tipos de electores. Entonces, haciendo esta aclaración de por qué es difícil prever lo que va a pasar en una elección como la local, que termino diciendo, además está separada del calendario electoral nacional y solamente se elige gobernador, eso provoca que la participación sea baja. Históricamente la participación ha sido baja. Bueno, dicho esto, le contesto ahora a Diego, ¿qué podemos esperar? ¿Qué se puede adelantar? Pues yo creo que van a repetir un poco la política del gobierno federal, Diego, y va a haber una política de austeridad para reducir los costos de la administración pública, que son altos. Seguramente van a desaparecer algunas dependencias públicas, organismos más que dependencias, organismos que bien a bien se crearon para dar cobijo a actores políticos, pero que francamente no han resultado, ¿no? Empresas, negocios que tenían apoyo en el gobierno y que se crearon dependencias para atenderlos, otras para atender temas del campo, pero duplicando funciones. Entonces yo creo que todo eso se va a ajustar, se va a recomponer. Por supuesto, salarios. El tema de los salarios es un gran tema, porque la estructura burocrática del Estado pues, es una estructura amplia. Entonces yo creo que el tema de los salarios también aquí va a repercutir. Y seguramente va a haber un impulso a la política social. Yo diría que de entrada eso es lo que esperamos, y yo creo que eso es lo que va a suceder los primeros meses. Y te diré una cosa adicional, Diego: como hay elecciones el próximo año, también se espera que todos los primeros meses y el primer año esté dedicado a ganar las elecciones del 24. Creo que eso es lo que va a suceder. Claro, Juan Carlos, tienes toda la razón. Es lo que no vemos de, digamos, esta cara de la moneda de la elección. Las culpas ya salieron a relucir. Tú hiciste, tú no hiciste, no metiste las manos, te faltó esto, te faltó aquello, no hubo oferta, no hubo propuestas concretas. En fin, el resultado ya lo tenemos. Y como bien lo comentas, el Estado de México es una de las entidades en las que tenemos más desigualdad social. De los cientos y tantos municipios que conforman la entidad mexiquense, hay muchos ayuntamientos que todavía guardan un estilo de vida rural, que todavía se cultivan tierras, que la gente vive del cultivo, que hay actividades productivas relacionadas con el campo y que están en descuido. En el Estado de México en particular y en México en general, definitivamente la población mexicana ya necesita una política social viable que en verdad tenga resultados, que permita a nuestros productores salir adelante. En el Estado de México también, lo platicaba la semana pasada, es una de las entidades con mayor índice de delincuencia. Los delitos más graves del país se cometen en el Estado de México: robo, secuestro, feminicidio, desaparición de personas. Vamos a ver qué pasa en este nuevo gobierno, y quiero preguntarte, ¿realmente crees que el gobierno que va a iniciar este año tenga la capacidad de bajar los índices de delincuencia y de impulsar una política social que, como te comento, le dé la oportunidad a los municipios rurales de poder salir adelante con este tipo de actividades? Te lo coloco al revés. Si a lo largo de 70 o más años el predominio de un solo partido político no lo logró resolver, ¿por qué habría de resolverlo otro, aunque sea de distinto signo político? Muy bien. Y eso tiene una explicación, Paco. El problema del Estado de México es que cada año llegan entre 200 y 300 mil personas
al Estado. Entonces, como es una entidad que nunca deja de crecer, los recursos públicos nunca son suficientes. Si a esto le agregas que tampoco se administran correctamente y hay actos de corrupción mayúsculos, pues entonces vas acumulándole problemas a los que ya existían, a esta, esta regionalización tan clara que tenemos. El norte, que se dedica al cultivo del campo, que es agrícola; el sur, que tiene una zona más de zona caliente y que hay mayor delincuencia, que hay un trasiego de drogas para Guerrero, que además es una zona más peligrosa en términos, de recorrido territorial, aunque se cometen más delitos en el Valle de México. Entonces, creo yo que hay tres temas que yo considero son claves, que cualquier gobernante debiera atender. Uno, tiene que mejorar la distribución fiscal para el Estado de México. El Estado de México es el segundo en términos de aportaciones al PIB. Pero cuando pasamos a la distribución de recursos fiscales de la Federación, nos vamos al lugar número 22. Descrito el primer tema, que es insuficiencia de presupuesto con crecientes demandas, eso, si no se resuelve ese tema, vamos a seguir dependiendo de apoyos federales. Segundo tema tiene que ver con recaudación fiscal. Y francamente el Estado es muy malo para recaudar impuestos, me refiero al Estado de México. Y los municipios, cuando hay 105 municipios que están en condiciones de realmente de vivir del presupuesto federal o del Estado, no tienen capacidad recaudatoria. Entonces, solamente 20 municipios son más o menos los que tienen una lógica de recaudación. Entonces tenemos un doble problema. No hay recaudación estatal, no hay recaudación municipal, falta presupuesto, y eso solamente se puede corregir, creo yo, con una política regional que impulse programas transeccionales, de tal manera que si tienes que hacer una obra no dependa ni de un ayuntamiento ni de un gobierno, sino que apuestes a hacer obras de 15 años, de 20 años, que resuelvan sistemáticamente estos temas que son fundamentales: movilidad, el tema de desarrollo regional, inversión en la producción, en el aparato productivo, lo que hacen otros estados, tú lo sabes bien, lo que distingue a Querétaro, a Guanajuato, a Aguascalientes, parte de la laguna, es que se crearon áreas específicas para que inversionistas llegaran y las dotaron de todas las condiciones para que la inversión llegara segura. Eso el Estado de México lo dejó de hacer. Si a esto le agregan los temas de corrupción, para abrir un negocio, para conseguir trámites, todo está montado por la corrupción, y eso se esperaría que sí lo pueda corregir el próximo gobierno. Pero si no lo corrige, como tampoco sucedió con el gobierno de López Obrador, entonces pues estas decisiones se van a pasar por el tamiz electoral pronto, el próximo año, y si tú quieres ganar, pues entonces tienes que destinar recursos para tus electores. ¿Sí me explico? Entonces, yo no soy muy optimista en que las cosas cambien rápido. Sí, tienes razón, Juan Carlos, estoy de acuerdo contigo. El Estado de México es una de las entidades que más puntos aporta al PIB nacional. Pero en materia de recaudación, pues sencillamente el Estado no tiene dinero. Entonces es algo muy contradictorio que tenemos que resolver. De ahí, sin duda, la creciente desigualdad que tenemos en el Estado de México. Espero yo que este gobierno, con su perspectiva social, que viene incluso desde el gobierno de López Obrador, pueda sacar adelante este problema por el bienestar de todos los mexiquenses. Y por otro lado, quiero preguntarte, ¿cuál es el futuro de la política en México? Como te comentaba hace un momento, la oposición dice que están más que vivos, que están más que preparados para dar la batalla para el 2024, y por parte del partido oficial dicen que la oposición está perdida, está muerta, que ya no hay rivales para el 2024 y que México tarde o temprano va a terminar gobernado en su totalidad por el partido oficial. ¿Qué opinas al respecto? Mira, el populismo, que es la corriente a la que se adscribe el presidente López Obrador, es una forma de articulación política. No es un sistema, no es un régimen, es una forma de articulación política. Y lo que caracteriza al populismo es que llena de contenidos el vacío que existe entre lo que conocemos típicamente como pueblo y el gobierno. Entonces, cuando hay un líder con las características de Andrés Manuel, ese vacío lo llena de contenidos. Y esos contenidos que identifican a los sectores sociales hacen que se sientan reflejados, ¿no?
Entonces, esta forma de articular lo político, de articular lo social, tiene un propósito. Dice una autora, Chantal Mouffe, que tiene el propósito de cambiar de hegemonía. Entonces, el agonismo es una forma, digamos, de generar un conflicto para dividir esta hegemonía. Puesto así, las mañaneras lo que hacen es estar incentivando esa diferenciación que le permite al presidente polarizar a los electores entre los que están conmigo y los que están contra mí. No es una ocurrencia de Andrés Manuel. Así sucede en la mayoría de estos modelos populistas. Y frente a eso la oposición nunca lo entendió, nunca encontró la manera de hacerle contraste, y ya les ganaron sistemáticamente 22 gubernaturas. Yo no veo en lo posible, en lo corto, en lo inmediato, que la oposición logre hacer tres cosas que yo creo que son fundamentales. Una, construir un liderazgo nacional con características de representación y de identidad que genere cohesión en las distintas fuerzas políticas. Ya no tenemos a los Diegos, ya no tenemos a los Manlio Fabio, ya no tenemos a los Maquio, ni a los Fox. No hay un solo líder en la oposición que tenga un carácter nacional. Es una deficiencia y la tienen que corregir. La segunda, tampoco tienen voceros. Y los voceros son muy relevantes en términos de la comunicación política. Y lo que tenemos ahora son el discurso de que vamos a detener el avance de la cuarta transformación o vamos a detener a Fox, pero no hay encontrarse una oferta. ¿Me explico? Entonces, no hay líderes, no hay voceros, y luego tampoco, lo más preocupante, no hay un cambio generacional. Y eso que se puede generar, el cambio generacional, le va a permitir a Andrés Manuel ganar la siguiente elección y muy probablemente otra más, porque entonces sí, el cambio generacional, que se puede tardar 12 años o 20 años, pues va a depender mucho de la capacidad que tenga la oposición para construir lo que te digo, ¿no? Un cambio generacional, líderes y voceros. Si eso no sucede, lo que vamos a estar viendo es esto, ¿no? Echarse las culpas sistemáticamente entre unos y otros y no entender la dinámica que no solamente pasa en México, pasa en todo el mundo. Esos liderazgos llegan al poder y se quedan 2 o 3 periodos, ¿eh? Exactamente, Juan Carlos. Esa es la parte que no ha visto la oposición. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El populismo, como forma de estructurar el gobierno e incluso como ideología política de López Obrador, le ha permitido ganarse al pueblo, le ha permitido exaltar las virtudes del pueblo mexicano en contraste con el enemigo del pueblo, con el antipueblo. Entonces, esta forma de dividir a México finalmente le ha servido, y es algo que la oposición no ha entendido, ni mucho menos tiene la capacidad de atacar. Desgraciadamente las elecciones se ganan con votos. Los votos los emite el pueblo. El pueblo ya no quiere a la oposición. La oposición no puede mantenerse viva, y ya no hablemos de ganar una elección. Si no entienden estos puntos que nos comentas, muy difícilmente se va a mantener viva. No habrá un liderazgo, no habrá un cambio que en verdad motive al pueblo, que vea que hay contraste, que sí hay propuesta, que sí hay manera de salir adelante, que sí hay manera de que México pueda prosperar independientemente de las ideologías de un gobernante o de otro. Y en este aspecto quiero preguntarte, Juan Carlos, ¿realmente crees que en México existan esos liderazgos que necesitamos? ¿Que realmente exista un partido político, un grupo social, no sé, algún mexicano relevante que en verdad tenga la capacidad de recoger las aspiraciones y la problemática del pueblo mexicano? Sí los hay. El tema lo quiero traducir en una ecuación más o menos simple. Mira, en la medida en que la gente siga viendo que los políticos viven en el privilegio, viven en las condiciones de condiciones que son claramente identificadas para la gente, en esa medida no van a generar confianza, ¿no? Decía un líder uruguayo, ¿no? Pepe Mujica. Dice, bueno, si te quieres dedicar a los negocios, dedícate a los negocios, pero tú no puedes hacer negocio desde el poder. Así es. Y realmente lo que ha pasado en México es que los políticos se conviven con los empresarios y luego se convierte en una connivencia. El Estado de México es un ejemplo. En los últimos 2 años lo está identificado, y ahora también salió en un reportaje que
fue famoso el último día de campaña. Uh-huh. El gobierno del estado entregó concursos el último día del año, los últimos días del año, en vacaciones, en la noche, a un solo oferente, por más de 3,000 millones de pesos, ¿no? 2 años seguidos, uno de 1,700 y otro de 1,500 millones de pesos, por dar asesoría y diseño de políticas en combate a la pobreza, ¿no? Eso solamente es posible bajo la corrupción. No entiendes de cómo un gobierno puede gastar más de 1,000 millones de pesos en asesoría. Claro. Es increíble. Claro. Es increíble. Pero entonces lo que estamos viendo y lo que ve la gente es que actores políticos que llegan al poder, que llegan con una vida modesta y terminan pues, con autos blindados, con residencias, con muchas cosas que su salario no les puede dar. La consecuencia de décadas de este tipo de gobierno, uh-huh, pues están a la vista. Somos nosotros responsables en buena medida de esa condición. Entonces lo que tiene que suceder es no solamente un cambio de liderazgo, también debe haber un cambio de conciencia social para que seamos responsables de nuestros gobiernos, ¿no? El gobierno se parece mucho a lo que somos. Yo sé que a muchos no les gusta que se les diga, pero el gobierno es un espejo de la sociedad. Y si queremos cambiar, pues tenemos que cambiar nosotros. Te lo dirá cualquier terapeuta, cualquier psiquiatra y cualquier psicólogo, ¿no? Claro. Lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces, pues tenemos que cambiar eso. Así es, Juan Carlos. Se nos dice también es que un país tiene el gobierno que se merece su sociedad. Todo es parte del mismo reflejo, todo es parte del mismo entorno, y como bien lo comentas, a muchos tal vez no nos gusta, o sí nos gusta que nos digan esa verdad que incomoda muchísimo, pero ese es el fondo de la situación. Este gobierno, como te comentaba, tampoco se ha caracterizado por ser 100% blanco, sin cosas malas. También la corrupción ha afectado a este gobierno, y si uno investiga y si las cosas se hacen con objetividad, seguramente vamos a escarbar, y este gobierno también tiene muchos actos de corrupción que el presidente López Obrador ha sabido justificar, ha sabido explicar, y no pasa nada. O sea, un gobierno que está familiarizado con la corrupción, obviamente lo va a negar. Nadie va a aceptar una culpa de este tamaño, cualquiera que sea el color. Entonces, si no hay un cambio de conciencia, como bien lo comentas, no va a pasar nada. No importa el color, no importa el liderazgo, no importan los ideales, la oferta, el fondo sigue siendo el mismo, y seguramente vamos a seguir eligiendo gobiernos malos, aunque la gente participe o no participe. Esa es una verdad que comparto contigo. Juan Carlos, muchísimas gracias, una plática muy amena, en verdad te lo valoro muchísimo, y espero contar contigo para una próxima ocasión, si así nos lo permites. Cuando gustes, Paco. Gracias. Ahí me despide, Diego, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Un saludo, Juan Carlos. Cuídate, hasta luego. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Diego, que estés bien. Gracias, hasta luego.